Me sentía humillada, me sentía triste. Mi relación con mi esposa era un caos. Hubieron momentos terribles, momentos desesperantes. Yo no había solución a mis problemas porque yo era una persona muy agresiva. Yo no sabía qué hacer. Él me demostró una cosa cuando éramos novios y viviendo era otra persona. Drogadicción, alcoholismo y las dificultades económicas fueron la causa de los conflictos en el hogar del señor Edgar y la señora Pelsi, haciéndolos vivir la etapa más difícil de sus vidas. Mi vida estaba destruida por mi vida sentimental, familiar. Tenía un hogar destruido, un esposo drogadicto. No sabía verdaderamente que él era drogadicto. Yo estaba en el colegio, me acuerdo mucho. En mi infancia tenía unos 9 años. Ahí conocí el vino y el cigarrillo. Pasó unos años, ya empecé a conocer la marihuana. Ya tenía como unos 12 años más o menos. Ahí fue cuando conocí el bazuco. Y me fui con personas ya mayores de edad. Ya me invitaban a ingerir sustancias como el bazuco, como el aguardiente, como la cerveza. Ya empecé a inhalar cosas más fuertes. Ya empecé a sacar las cosas de mi casa, de la casa de mi mamá. Cuando ya me organicé con él a los 8 meses de embarazo, ya ahí fue cuando verdaderamente empecé a conocerlo. Pensé que de novio lo conocía, pero no lo conocía verdaderamente no demostraba lo que él era. Ya él ya no quería trabajar, no trabajaba, ya mi papá nos tenía que mantener. Mis suegros nos dieron una habitación en la casa de ellos. Ahí vivimos nuestra familia, mis hijos y mi esposa. Fue un caos porque ella me pedía para alimentar y yo no tenía con qué darle. Pero yo salía a la calle y conseguía dinero para consumir las drogas, para tomar alcohol. Yo duraba días en la calle, me iba bien arreglado, me iba con mi ropa bien y llegaba a la casa descalzo, sin chaqueta, sin camisa porque lo vendía, porque necesitaba consumir más droga. Ella me decía que trabajara, que quisiera algo porque ya teníamos un hogar, una familia, 2 niños que mantener y yo me ponía de mal genio, yo me ponía un temperamento fuerte, la agredía verbalmente y ya en algunos extremos ya físicamente. Ella me cogió odio. Ya se tornó la situación difícil, ya él llegaba drogado a la casa, entonces ahí ya empezó la depresión, la tristeza, ya a deshogarme en el cigarrillo, en el alcohol, en el trago. No había ninguna comunicación, no había ningún diálogo, no había respeto. Internamente yo en realidad vivía una vida como sin sentido. Quería era morirme, que me mataran porque él pensaba que ese era mi... Dar gracias a Dios que a mi suegra le hablaron de la Universal. Ella se daba cuenta de las peleas, de las agresiones. Invitó a mi esposo y él fue el que llegó primero a la iglesia. Y al ver yo, fue un cambio del cielo a la tierra porque yo empecé a ver un cambio en él. Observe cómo la vida de esta familia fue transformándose desde el momento que tomaron la decisión de asistir a la Iglesia Universal. Yo ese día llegué totalmente cargado, yo llegué con un peso en mi cuerpo, yo me sentía agotado, cansado, deprimido. Ese momento de la oración cuando empezaron, yo sentí que de mí quitaron todo ese peso, de mí quitaron toda esa preocupación, esa idea de que me quitaran la vida, de no terminar, porque Dios me quitó todos esos pensamientos de mi cabeza. Ya empezó a haber una nueva persona en mí. Ya mirar mi familia para verla un futuro, que ellos tuvieran una estabilidad, de que yo tuviera un trabajo, darle lo mejor a ellos. Y lo primordial para mí era que yo me alejara de las drogas, que abandonara esa vida que estaba viviendo. Fue un momento que me marcó a mí, que yo decidí ese mismo día de abandonar toda esa vida. Yo veía y no creía esa transformación. Ya empezaba a preguntarme cómo estaba yo, cómo estaba mi vida. Y él ya se preocupaba. Yo al ver el testimonio de él, el cambio de él, yo por eso fui a la iglesia. No tanto porque él me invitaba, sino de ver la transformación de él. Empecé a luchar por mi familia y obviamente Dios respondió. Dios respondió, Dios tocó en mi esposa. Ella empezó a mirar el cambio que había en mí. Porque yo ya era otra persona con ella, ya no la agredía, ya no la golpeaba, ya llevaba cosas para mi casa, ya empecé a responder con mis obligaciones. Hoy en día mi relación con mi esposo es algo maravillosa, hermosa, hay amor, hay paz, hay unión, hay diálogo, hay comprensión. Hoy es una relación sellada por Dios, sellada con el Espíritu Santo, buscando siempre cada día superarnos más, comunicarnos más, dialogar más y obviamente poner en práctica todo lo que nos enseña Dios a través de los pastores, de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios porque hubo una universal.
Y mi suegra conoció esa Universal. Por medio de mi suegra llegó mi esposo, por medio de mi esposo llegué yo. Hoy yo vivo todos los días de mi vida siempre agradeciéndole a la Iglesia Universal del Reino de Dios que me abrió las puertas.